La salud se ha convertido en uno de los temas de referencia social. Los medios de comunicación dedican cada vez más espacio al tratamiento de los aspectos relacionados con una vida saludable. Entre ellos, la alimentación acapara la mayor de las atenciones por cuanto es la base sobre la que se construye la salud. Los especialistas en dietética y nutrición aconsejan un seguimiento continuo de la alimentación desde la infancia hasta la vejez. Cada etapa precisa que atengamos a unas necesidades nutricionales y que sobre ellas se elabore una dieta apropiada. Además de estos aspectos, los estudios se dirigen a valorar la alimentación en los centros de trabajo y de estudio, la nutrición como elemento de prevención de enfermedades o la seguridad de estos productos. También preocupa el tratamiento que a este ámbito se le dedica en los medios de comunicación o cómo se educa en la salud, por cuanto una información deficiente, poco rigurosa o superficial puede afectar gravemente a los hábitos del ciudadano y por tanto a su salud. Buenos días. Una vez más estamos con todos ustedes para ofrecerles y hablarles de un tema relacionado con nuestros cursos de nutrición que estamos impartiendo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Está con nosotros Consuelo López Nomdedeu. Bienvenida una vez más, Consuelo. Parece obligada que la primera pregunta la dediquemos a los medios de comunicación, que tienen mucho que ver con la educación nutricional. Y la primera pregunta sería, ¿qué opinas desde tu punto de vista, puesto que has trabajado mucho en comunicación, en salud, de la cantidad de información que reciben las personas y que recibimos los consumidores en general de tema de alimentación y nutrición? Bueno, es una pregunta excelente porque en este momento la población española está recibiendo, yo creo que más impactos informativos que nunca. Y hablo de impactos informativos y no de elementos educativos, nutricionales, porque hay una clara diferencia entre información y educación. Pero contestando exactamente a tu pregunta, yo te diría que, como todo, el exceso de información puede crear en la población un sentimiento de confusión, cuanto no de obsesión, que puede ser también muy negativa para adoptar una conducta lógica de decisión informada, que es en definitiva lo que se busca, porque los medios informativos, que están haciendo por otra parte una excelente labor de comunicación en salud, tienen que cuidar la densidad de información que dan, y la tienen que cuidar para que el consumidor, ante tanto dato, sepa exactamente cuál elegir, cuál es la credibilidad, qué utilización va a hacer de lo que se le dice, y sobre todo no tener esa sensación de que le es imposible abarcar todo lo que se le propone, porque cuando este hecho se produce, el consumidor se aturde y ante el aturdimiento suele hacer unas decisiones equivocadas. Como además, por otra parte, cada vez más el concepto de nutrición, nutrientes, salud, patologías que se resuelven a través de los alimentos, está siendo un motivo central de la información, pues entonces nuestros consumidores están haciendo un aprendizaje de educación nutricional a través de los medios. Y esto vuelve a ser positivo en la medida en que mucha gente ha dejado ya el ámbito escolar, que por otra parte no tiene más vía informativa que los medios de comunicación, así que sería muy de agradecer que junto a esta capacidad informativa que tienen, nos ayudaran de una manera sensata, con elecciones correctas de lo que cuentan, con ponderación y prudencia, para que los sanitarios pudieran disfrutar de un apoyo claro, logístico en el tema informativo, pero no de confusión, ni de angustia, ni de obsesión por conocer temas de salud y por incorporar al lenguaje habitual una cantidad de expresiones que la mitad de las veces no se sabe lo que significan, pero que en último término lo que puede es entorpecer el correcto aprendizaje, que es un objetivo de la educación nutricional. Consuelo, ¿cuál sería a tu juicio el papel que podían desempeñar en esta educación nutricional los profesionales sanitarios? Pues mira, esa es una pregunta de difícil respuesta, porque por una parte uno dice, ¿quiere decir que los sanitarios se van a convertir en comunicadores? Pues tal vez no necesariamente poniendo la voz en la imagen, pero lo que sí que parece obvio es que aquellos mensajes que tengan que ver con la salud y la nutrición sean filtrados por quienes tienen el conocimiento y la credibilidad. Por lo tanto, una información debe ser rigurosa, sencilla, clara, no debe crear jamás expectativas que no puedan ser cumplidas, haciendo que la gente se ilusione con promesas que luego en la realidad no son verdad. Y para eso no necesariamente un médico o un sanitario tiene que poner la imagen, basta con que revise aquellos documentos que van a ser objeto de una información a la población. Y desde este punto de vista habrá mayor credibilidad en la información, tanto si se trata de programas genéricos como si se trata de comunicaciones
extendidas y promovidas al amparo de alguna empresa de carácter publicitario que vende un determinado producto. Ahí yo sí que soy enormemente crítica, porque independientemente de educadora, me siento consumidora y cuando analizo los anuncios que me envían, quisiera que tuviesen siempre el rigor y la bondad científica que se supone que debe tener un medio acreditado. Nuevas formas de ver la nutrición o diversas circunstancias vitales abocan a veces a un cambio en las dietas y en los hábitos alimentarios. A pesar de que la edad ideal para inculcar costumbres saludables es la infancia o la adolescencia, los estudios han demostrado que no existe limitación alguna para el cambio en etapas que, como la vejez, pueden parecer más complejas. A fecha de hoy, en la sociedad actual, una sociedad de abundancia, ¿realmente todavía se pueden hacer programas nutricionales que conduzcan a una mejora en la salud de la población? Se puede y se debe. No hay ninguna duda de que en este momento el hecho de que hace mucho tiempo que se están intentando hacer apoyos en este sentido no supone en modo alguno que deba dejar de hacerse. Bueno, cualquier anuncio publicitario de productos que están en la mente de todos nos da idea de que la reiteración de los mensajes sobre un mismo tema va creando una especie de cultura colectiva de consumo sobre productos que conviene para una empresa vender y producir. Pues lo mismo pasa con la salud. La salud es un bien precioso y los hábitos alimentarios correctos para quienes los estimulamos siguen siendo bienes preciosos, las generaciones van cambiando, se construye un patrimonio cultural propio y con todo eso se contribuye de alguna forma a que la población adulta vaya creciendo en la verdad de los conceptos que recibe. Bien es verdad que las acciones educativas progresan mejor en teoría, aunque siempre hay chicos muy resistentes, en la población juvenil y la infancia y la adolescencia son los momentos cumbre para poder obtener una información que se afiance en la manera de comportarse desde el punto de vista de la alimentación, pero también los adultos en algún momento de su vida, y aunque tengan hábitos muy arraigados, por razones de enfermedad o por razones de convicción, pueden plantearse modificaciones que no cuestan tanto esfuerzo si se creen de verdad el mensaje que les están ofertando desde los medios o desde los medios convencionales, como puede ser la atención primaria o como puede ser una lectura de un texto o de una revista que sea verdaderamente acreditada. Antes nos has comentado todo lo referido a aspectos de modificación de hábitos alimentarios en distintos grupos de población. Me interesa mucho que insistas en la modificación de esos hábitos en la población adulta. ¿Tú crees que todavía es posible? Se pueden cambiar. Lo que ocurre es que la propia edad y el acostumbramiento a hacer durante años una misma cosa lo pone un poco más difícil. Pero lo cierto es que cuando unas personas adultas tienen que visitar al médico y reciben recomendaciones concretas porque están planteando patologías que las requieren, bien sea el tema de las cardiovasculares, un diabético que aparece por una serie de circunstancias, o una persona adulta que coge peso excesivo y tiene que modificar su dieta, pues si el consejo dietético está bien hecho, y si la persona hace una reflexión de que lo que se le está proponiendo va en mejora de su salud y que por lo tanto su conjunto de vida va a ser favorable, va a ser mejor, se va a sentir en un bienestar mayor, etcétera, no creas que es tan improbable que lo cambie. O sea, yo no soy pesimista en el sentido de decir sí en los niños, no en los adultos, nunca en los ancianos. Me parece que eso es tremendamente tajante. Habrá gente más difícil, como todo en la vida, que tendrá mayores dificultades, pero también la reflexión del adulto, la capacidad de relacionar, el aprendizaje por sus vivencias personales, sus experiencias negativas anteriores y el deseo de mejorar en su conjunto puede ser un elemento francamente bueno para iniciar un cambio y que ese cambio se produzca en permanencia. Como profesional que trabajas en una institución de tanta solvencia y de tanto arraigo desde hace tantos años como el Instituto de Salud Carlos III y que de alguna manera participas en políticas nutricionales de este país, me gustaría que nos comentaras cuál sería el papel de esas políticas nutricionales y si de alguna manera podían contribuir a mejorar la salud y la alimentación de la población. Pues la palabra política nutricional, que se ha relacionado mucho con los países del tercer mundo, como si la llegada de los alimentos para poblaciones hambrientas fuera la única solución a un problema que existe, cuando hay otros problemas de malnutrición por exceso o de malnutrición inadecuada con patologías varias o con deficiencias varias en términos de nutrientes, puede ser resuelto por una política nutricional. Y eso en conjunto es no solamente garantizar desde una política alimentaria el conjunto de alimentos que una población necesita para subsistir, sino también modular
los consumos que la población hace a base de probablemente diseñar alimentos adecuados a cada circunstancia. Por eso en los países de la economía de la abundancia aparecen alimentos funcionales, nutracéuticos, fortificados en determinados nutrientes, donde la población, por malas decisiones o por excesiva manipulación de los alimentos por transformaciones y procesamientos industriales, se han quedado con una deficiencia en nutrientes. Es el caso de alimentos fortificados en ácido fólico, de ácidos grasos que aparecen incorporados a alimentos en sustitución de otras grasas menos convenientes para paliar un poco el problema de las cardiovasculares, de hacer alimentos light para poder luchar contra una obesidad incipiente, que no es solo fruto de los consumos de alimentos, sino de la falta de ejercicio físico, el sedentarismo, etc. La política nutricional contempla todo esto: disponibilidad de alimentos, presencia de alimentos que respondan a las necesidades específicas de la población y, por supuesto, el crear un ambiente que facilite las elecciones correctas. Como se dice tantas veces en educación sanitaria, que la elección más fácil de la población sea posible, que cuando uno quiera tomar zumos de naranja los encuentre, que cuando quiera estar en un comedor laboral y quiera consumir vegetales como primer plato en unas espinacas a la crema o unas acelgas rehogadas, las pueda encontrar y que no sean todo aquellos productos que sistemáticamente eluden de alguna forma el mundo vegetal, tan recomendado por otra parte en las guías alimentarias al uso. Una alimentación correcta durante la edad escolar va a permitir al niño crecer con salud y mantener sus exigencias escolares. En este sentido, es importante la aportación de los educadores en los propios centros con el fin de que los alumnos se familiaricen con los alimentos y los hábitos saludables. Como prolongación de esta enseñanza, los comedores escolares suponen una toma de contacto para el niño y un lugar indicado para adquirir buenas costumbres alimentarias. De los colectivos profesionales que pueden estar implicados en la educación nutricional, tal vez merezca especial relevancia por su trabajo diario con los escolares de los docentes. Me gustaría que nos comentaras algo al respecto. Efectivamente, el que sea posible cambiar hábitos en la población adulta con cierta dificultad no quiere decir que la población más fácil y una población diana de más riesgo, porque en la medida en que un niño aprende a comer mejor, pues tiene menos posibilidades, es menos candidato a ser un obeso en potencia, por ejemplo. Eso está descrito en muchísimos estudios epidemiológicos. Por lo tanto, nuestra población diana sigue siendo la infancia, pero hasta incluso esa infancia que debe ser manejada en la familia y en la escuela y con las influencias sociales puede mejorar su capacidad de afianzar hábitos correctos cuando la familia conoce y tiene la información correcta y la transmite en el ámbito familiar creyéndoselo, con lo cual el niño imita a sus padres, imita a sus maestros, imita a sus compañeros. Cuando todo eso coadyuva, las posibilidades de educación son máximas y desde luego la flexibilidad y la capacidad de adaptación y de creencia de nacer a una vida nueva con hábitos que serán del modelo que sea en función de los impulsos y de las enseñanzas que haya recibido, no cabe duda de que es muchísimo mayor en el caso de los niños. Eso sin contar con que sus experiencias pueden ser reforzadas con temas como el comedor escolar, que sea una unidad educativa más en la escuela y no algo accidental que surge como necesidades laborales de los padres. Algunas patologías como la colesterolemia, la osteoporosis o la diabetes están íntimamente relacionadas con los hábitos nutricionales. Tanto en su prevención como en su tratamiento desempeñan un papel destacado los distintos tipos de alimentos. Así como los diferentes tipos de queso o la leche son recomendables para personas que padecen de osteoporosis, los alimentos ricos en azúcar o con grasas saturadas son perjudiciales para diabéticos o personas con un alto índice de colesterol. Desde un punto de vista de las políticas nutricionales del Ministerio de Sanidad y Consumo y desde una institución como el Instituto de Salud Carlos III, ¿cuáles son, dijéramos, las enfermedades o los problemas que más preocupan para hacer prevención a través de una buena alimentación? Probablemente el tema de las cardiovasculares es el tema principal, junto con el de la obesidad, que de alguna forma también contribuye después a problemas cardiovasculares. Y tú has citado el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. La gente lo reconoce por la anorexia y la bulimia, pero es que hay maneras de comer inadecuadas, como pueden ser el picoteo, como pueden ser los comedores nocturnos, como pueden ser los comedores monográficos, que solo quieren comer aquello que les gusta y son muy poquitas cosas, y que todo eso acaba creando unos trastornos de formas de comer siempre haciendo otra actividad que puede ser placentero desde el punto de vista de la comida, no, porque la comida requiere tiempo, lugar, espacio y buena relación. Pero hay gente que quiere comer de pie en 5 minutos porque le parece que no le merece la pena, o se evita pues el placer de comer con los amigos, que es algo muy sensato y que forma parte de la psicología de la alimentación, si se puede llamar así.
Entonces yo creo que eso es lo más preocupante y siempre, claro, hablando en una sociedad desarrollada y con medios, porque si nos movemos en el mundo de las sociedades desarrolladas, pero en los grupos menos favorecidos por razones de dificultades económicas, pues hay claros casos de malnutrición. Por supuesto, podríamos hablar de deficiencias concretas de sustancias nutritivas, por ejemplo, el calcio en cantidades de ingestas bajas que pueden llevar a la osteoporosis en el caso de la mujer menopáusica, y el tema de la diabetes, que aparece a veces colateralmente como consecuencia de una obesidad incipiente y no... Todo eso yo creo que preocupa a la población y que cada vez más la gente es consciente porque se lo dicen los médicos de atención primaria, porque lo lee en la prensa habitual, en sus monográficos de salud, porque forma parte de la conversación de la gente. La gente habla ya mucho de nutrición y salud. Desde mi experiencia profesional nunca se ha hablado tanto, y hace efectivamente más de 30 años que trabajo en este tema, y se habla de salud muchísimo. No siempre sensatamente, pero se habla mucho. Y cambiando un poco de tercio, vamos a hablar ahora del tema de la seguridad alimentaria. Yo creo que a los consumidores de hoy les preocupa la seguridad alimentaria, les preocupa bastante. Desde tu punto de vista, ¿cuál podría ser la repercusión que tiene esa seguridad alimentaria, por supuesto en esa calidad en la alimentación y por supuesto en la salud? Pues la seguridad alimentaria, por los últimos acontecimientos que ha habido en materia de fraudes alimentarios o utilización de fármacos de una manera abusiva o de los piensos, etcétera, que está en la mente de todos, el consumidor ha hecho una alerta, a veces una alerta llegando al factor ya terrorífico. ¿no? Es decir, no se va a poder comer nada en este país cuando realmente España tiene una de las mejores despensas de Europa y tiene una legislación sanitaria impecable, y lo que hay que hacer es seguirla, orientarla, vigilarla pues por los procedimientos habituales, y nunca se insistirá bastante en continuarlo. Pero al mismo tiempo el consumidor tiene que tener conciencia de que la nutrición saludable que tanto comentamos y perseguimos y que es un objetivo de la salud de los consumidores, tiene un primer paso que debe ser impecable, que es el de la seguridad alimentaria. O sea, nada puede resolver una alimentación saludable si partimos de un alimento que es inadecuado porque no es apto para la salud. Y de eso se debe encargar una inspección sanitaria correcta y que supervise todos los elementos de lo que se denomina la cadena alimentaria, o sea, desde la producción hasta el consumo, desde la granja a la huerta hasta el plato del consumidor. Pero aquí sí que quiero hacer una llamada porque entronca en el campo de la educación. El consumidor no puede esperar pacientemente que todos hagan por él absolutamente todos los movimientos, porque llega un momento que él es el manipulador de sus propios productos. Se le puede dar en el mercado un alimento impecable, apto para el consumo, con todas sus garantías sanitarias y nutricionales, pero luego el llegar a su casa y hacer una serie de movimientos y de prácticas que son inadecuadas. Y de hecho, aunque es verdad que existe un porcentaje de toxinfecciones alimentarias que se producen pues, en la restauración colectiva, ya sea social o de ocio, lo que no cabe ninguna duda es que el consumidor en su casa hace manipulaciones que le llevan a una toxinfección alimentaria casera. De hecho, prácticamente están mitad y mitad, o sea, hay casi una mitad de las toxinfecciones que se producen en el hogar. En el hogar por manipulaciones incorrectas de mala conservación, de mala preparación, de mala manipulación en su conjunto. Lo que ocurre es que cuando uno lo hace en su propia casa no lo denuncia, porque es denunciar sus malas prácticas. Así que nutrición saludable sí, pero partiendo de seguridad alimentaria, en una buena elección de compra, en un rigor en el producto, cuando lo lleva a casa lo transforma en algo comestible y lo tiene un tiempo en el frigorífico, en las condiciones adecuadas de consumo o en la banca de la cocina para antes de su consumo, preparación y servicio. Las condiciones de vida de la sociedad actual están modificando los hábitos de los ciudadanos. Un aspecto que preocupa a los especialistas en nutrición es el condicionamiento que supone tener que comer fuera del hogar. Alimentarse en restaurantes, comedores públicos o cafeterías supone una limitación de la libertad para elegir la calidad de los productos y desarrollar dietas equilibradas. Sin embargo, en este caso también se apela a la responsabilidad del consumidor a la hora de hacer la elección del lugar para comer. Vamos a hablar ahora, si te parece, de las comidas fuera del hogar. El estilo de vida de las sociedades industrializadas como la nuestra nos hace que comamos mucho fuera de casa, comamos en casa, pero también muchas veces fuera de casa. Me gustaría que nos contaras cuál es el papel de la restauración colectiva desde un punto de vista del que estamos hablando, de la educación nutricional.
Pues efectivamente, durante muchos años se ha dicho que la familia creaba los hábitos y que después se iba reforzando con los conocimientos propios y con los gustos personales la buena o mala alimentación y por lo tanto la incidencia sobre la salud. Pero en este momento tenemos que incorporar otro elemento. El elemento es la restauración colectiva. La restauración colectiva, que es el servicio que se oferta bien en un comedor laboral, en un comedor escolar, en un restaurante, como tú decías muy bien, en la barra de una cafetería, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el consumidor es quien elige lo que va a comer en la mayor parte de las ocasiones. Bien, es verdad que en muchos comedores laborales y comedores escolares, por ejemplo, la oferta viene dada por una planificación de dietas que el centro acepta y sirve, y entonces se puede encontrar que el propio consumidor sienta que no recibe algo que le gustaría recibir y que responde a una dieta saludable. Entonces habría que ganar para la causa a quienes trabajan en empresas que producen alimentos para ser servidos en esas condiciones. Quiero decir que si se cometiera un error, que fuera el propio consumidor que, teniendo una oferta impecable, toma una decisión personal e intransferible, que es comer solo lo que le gusta. Alimentarse saludablemente se presenta cada día como una meta menos costosa. Si antiguamente no se conocían las propiedades de todos los alimentos o las necesidades nutricionales concretas del cuerpo humano, hoy la investigación y la teoría en uno y otro campo están muy avanzadas y al servicio del ciudadano. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros colaborando en este programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pues bien, muchas gracias también a todos ustedes. Con este mensaje positivo de Consuelo López Nomdedeu nos despedimos, esperando que hayamos contribuido en cierta medida a hacer educación nutricional también con alguno de ustedes. Muchas gracias y hasta otra ocasión.